Bueno, para ver qué cosa es la dirección y sentido de la aceleración, para darnos una idea de qué cosa significan esas cosas, vamos a comenzar, por ejemplo, de la definición que hemos visto. Hemos dicho que la aceleración, por ejemplo, a de t era el límite cuando delta t tiende a 0 de calcular el vector velocidad tiempo t más delta t menos velocidad tiempo t entre delta d t. Y ya sabemos que esta palabra que dice límite cuando delta t tiende a 0 significa que simplemente estamos pensando en un delta t muy pequeñito, ¿ya? Entonces, si delta t, vamos a decir, es muy pequeño, ¿ya? Nos vamos a ahorrar esta palabra, entonces simplemente voy a escribirlo así, siempre teniendo en la cabeza que el delta t es muy pequeñito. Entonces podríamos poner que esto es b de t más delta t, ¿sí? Imaginando siempre que el delta t es muy pequeño, menos b de t entre delta de t, ¿sí? Y aquí si este delta t lo paso a multiplicar y esta velocidad tiempo t la paso al otro lado, voy a escribirlo acá. Bueno, voy a ponerlo por acá. O voy a ponerlo por acá. O sea, este a por delta t tendría, por ejemplo, esta cosa de aquí. Es fácil verse de esa definición de qué cosa es la aceleración, que la velocidad tiempo t más delta t es igual a la velocidad tiempo t más el vector aceleración por delta de t, ¿sí? Y vamos a dejar esa formulita ahí, ¿sí? Aquí. ¿Y esto de dónde ha venido? Simplemente de cuál es la definición de la aceleración. Y eso es lo que voy a utilizar, ¿para qué? Para tratar de ver qué cosa significa la dirección y sentido de la aceleración. Voy a dejar esa formulita ahí, ¿sí? Vamos a borrar, limpiar un poco para que no se vea tan cochino. Ya está. Entonces, vamos a ver esta fórmula que me indica. Me indica que, por ejemplo, si yo a un tiempo t tengo la velocidad y tengo el vector aceleración, entonces sumando estos dos vectores de velocidad tiempo t y la aceleración por delta de t, puedo saber cuánto es la velocidad a un tiempo posterior delta t muy pequeñito, ¿sí? Por ejemplo, si sé la velocidad a un segundo, tengo la aceleración a un segundo y pongo delta t una milésima de segundo, puedo calcular cuánto vale la velocidad tiempo un segundo más una milésima de segundo, por ejemplo. Suponiendo que el delta t es muy pequeñito. Entonces vamos a poner, para empezar a entender esto de acá, vamos a poner caso, ¿ya? Que por ejemplo voy a decir que la aceleración sea un vector que sea constante. Y por ejemplo, simplemente para dar esa aceleración voy a poner una flecha así. Voy a decir que esta es la aceleración. Y por ejemplo, vamos a decir que por ejemplo la velocidad tiempo 0, ¿sí? Que sea también un vector que sea así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como la aceleración es constante, la aceleración siempre vale esta flecha que está aquí para cualquier instante de tiempo. Y esta es la velocidad tiempo 0. Entonces, por ejemplo, si me preguntan cuál es la velocidad a un tiempo delta t pequeño, esa es la pregunta, ¿cuál sería la velocidad tiempo delta t próximo pequeño? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, si aquí reemplazo t igual a 0, ¿sí? Entonces, aquí me quedaría la velocidad tiempo delta t, porque estoy poniendo t igual a 0. Tengo que sumar ¿qué cosa? La velocidad tiempo 0 más esta aceleración por delta de t. Y si lo hago eso gráficamente, por ejemplo, ¿qué me dicen que sume? Tendría que poner, o voy a escribirlo acá, la velocidad a tiempo delta t, según esa formulita que está aquí, es la velocidad a tiempo 0 más a por delta de t. Entonces simplemente si hacemos el gráfico, pondría, tengo que sumar estos dos vectores. Si este fuera la velocidad a tiempo 0, ¿y qué vendría a ser un vector que es a por delta t?
básicamente, si se ponen a pensar, como delta t es mayor que 0, este a por delta t va a ser un vector que tiene la misma dirección y sentido que esta aceleración. Y como delta t es muy pequeñito, básicamente la magnitud de este vector va a ser muy pequeñita. Entonces vamos a tratar de graficar. Tendría esta la velocidad tiempo 0. Si quiero sumar esos vectores, esto vendría a ser la velocidad, la aceleración por delta d. Perdón, voy a ponerlo acá abajo. Esto vendría a ser el vector aceleración por delta d t. Y ya sabemos, si quiero hallar la suma de esos dos vectores, este de acá sería la suma de esos dos vectores, como habíamos hecho la suma geométrica, ponerlos uno a continuación del otro, unir el inicio con el final. Y este vendría a ser la velocidad a tiempo delta d t, por ejemplo. ¿Sí? Supónganse que ahora me piden, oye, ¿cuál es la velocidad, por ejemplo, al tiempo 2 delta d t? Por ejemplo, si ahora me piden eso que está ahí, entonces de nuevo regreso a mi formulita y digo, ¿cómo calcularía la velocidad a tiempo 2 veces delta t? Por ejemplo, podría reemplazar el t como delta t. Entonces acá me quedaría delta t más delta t sería 2 delta t. Acá me quedaría la velocidad a tiempo delta t más aceleración por delta t. Entonces, rápidamente, ya sé que si quiero hallar, por ejemplo, la velocidad a tiempo 2 delta t, lo que tengo que sumar es la velocidad a tiempo delta t, que está donde lo obtuve, de acá. Y de nuevo, lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Si acá estoy reemplazando t por delta t, acá queda 2 delta t, entonces acá quedaría la aceleración por delta t. Y ese ya sabemos que es un vector que es chiquitito, y tendría que sumar este, que vendría a ser a por delta d t. Y ahora la suma, tendríamos este vector que es aquí, ¿sí? Que esto vendría a ser la velocidad de 2 delta d t. No es difícil imaginarse que, por ejemplo, si quiero la velocidad de tiempo 3 veces delta t, partimos de 0, ya calculé la velocidad de tiempo delta t, 2 delta t, ahora quisiera 3 veces delta t, tendría que poner acá la velocidad de tiempo 2 delta t más aceleración por delta t, tendría que sumar esta velocidad, otro vectorcito a por delta t, y si sigo así, ¿qué cosa podría concluir? En el caso que la aceleración es constante y la velocidad inicial está así, vamos a ver, cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, ¿qué cosa pasa? Lo que están viendo que la velocidad está aumentando su módulo, está aumentando el tamaño, porque cada vez que calculo la velocidad a un próximo tiempo es sumar este vector más este vector. Están viendo que está aumentando la magnitud y no cambia su dirección y sentido. ¿Sí? Y eso lo vamos a escribir aquí. Vamos a poner, en este caso que está aquí, ¿ya? Que tengo este caso que he puesto aquí. Vamos a poner, cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, como se puede ver acá en el gráfico, ¿qué cosa pasa? Entonces, vamos a ver qué cosa sucede. Vamos a poner 1, la velocidad aumenta su tamaño b. ¿Sí? El tamaño del vector velocidad a medida que pasa el tiempo va a estar aumentando si es que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido. Esto de acá también, el módulo de la velocidad lo llamaban en el curso de FUFI, que era la rapidez. Entonces lo que vamos a decir, si la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y sentido, lo que va a pasar que la velocidad aumenta su rapidez. ¿Qué más vemos? La velocidad no cambia su dirección y sentido. ¿Sí? Porque vimos que la velocidad tiempo delta t era así, la velocidad 2 delta t era más grande, pero seguía así, y así, y así.
Y eso ocurría, ¿por qué? Porque estamos sumando dos vectores horizontales. El vector resultante siempre va a ser horizontal y estamos viendo que siempre apunta en el mismo sentido. Entonces, vamos a decir que la velocidad no cambia su dirección y sentido. ¿Cuándo? Cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido. Y otra cosa que tienen que pensar es la trayectoria. Es una recta. ¿Sí? La trayectoria es una recta. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a... La pregunta es, ya sé que la velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Y en este caso, la velocidad siempre tiene la misma dirección y sentido. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la curva cuyas tangentes, es decir, la dirección y sentido de sus velocidades son siempre las mismas? Eso tiene que ser una línea recta. Porque solo si la trayectoria, vamos a poner acá trayectoria, esta trayectoria es una línea recta, perdón, podemos decir, por ejemplo, en este instante, ya sé que la velocidad tiene que ser tangente a esta trayectoria, la velocidad tiene que estar así. Acá la velocidad es tangente a la trayectoria, la velocidad tiene que estar así. En cada punto de la trayectoria la velocidad siempre es tangente. Y estamos viendo que estas tangentes, en el caso que la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, este vector velocidad, como no cambia su dirección y sentido, estas tangentes son siempre iguales. Y la única curva que tiene sus tangentes en cualquier punto de la trayectoria con su misma dirección y sentido, que la dirección y sentido de esas tangentes no cambia, tiene que ser una línea recta. ¿Sí? A ver, vamos a seguir. Vamos a cambiar esto de acá y simplemente vamos a decir lo siguiente. Ahora voy a poner que la velocidad inicial sea, por ejemplo, así. La velocidad tiempo cero sea así, y esto ya lo vamos a hacer un poquito más rápido. Si la velocidad está así y me piden, por ejemplo, tengo la velocidad tiempo cero, ahora quiero calcular la velocidad en tiempo delta t posterior, cuánto vale. Y ya sé que lo que tengo que hacer es, por ejemplo, acá reemplazo t igual a 0, me quedaría que la velocidad tiempo delta t es igual a la velocidad a tiempo 0 más a por delta de t. Y si eso lo hago gráficamente, tendría que sumar la velocidad, estoy reemplazando t igual a 0, tendría que poner, esto vendría a ser la velocidad a tiempo 0, ¿sí? Y le tengo que sumar a por delta t. Delta t es un número positivo, esto me va a salir un vector con la misma dirección y sentido que la aceleración, pero su tamaño es muy chiquito porque delta t es muy pequeño. Entonces, ¿cómo sumo a delta t? La velocidad de tiempo cero le sumo a por delta t, a por delta t. ¿Y cómo sería la suma de esos dos vectores? Simplemente el inicio con el final, después que los he puesto los vectores uno a continuación de otro. Esto vendría a ser la velocidad a tiempo delta t. Hay un perro por ahí ladrando. La velocidad a tiempo 2 delta t, ¿cómo la calcularía? Si siguen esa formulita, tendría que reemplazar que t igual a delta t. Entonces acá me quedaría la velocidad tiempo 2 delta t, acá me quedaría la velocidad tiempo delta t, que ya la tengo. Entonces, ¿cómo haría? Simplemente diría, pongo la velocidad, no está un poquito medio raro los tamaños, pero no importa. Esta es la velocidad tiempo delta t, ¿sí? ¿Le sumo qué? Le sumo siempre a por delta t, a por delta t. Y en este caso, si sumo esos dos vectores, este vector resultante que lo vamos a ponerle negro, que es la suma de este vector más este vector, este vendría a ser la velocidad que tiempo, la velocidad de tiempo 2 delta de t. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a concluir usando esta formulita? Que si la velocidad y la aceleración tienen sentidos opuestos, entonces, ¿qué cosa observan ustedes aquí que está pasando con la velocidad? Se dan cuenta que la velocidad está cambiando su tamaño, se está reduciendo, pero y la dirección y sentido se mantienen de la velocidad,
Y, por ejemplo, si todas estas velocidades van a tener siempre la misma dirección y sentido, la curva que va a describir va a ser una línea recta, ¿sí? O la trayectoria de esa partícula va a ser una línea recta. En este caso, vamos a poner cuando A y B tienen, vamos a poner la misma dirección, la misma dirección y sentidos opuestos, sentidos opuestos. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que, si se acordaron lo que hemos hecho ahorita, el tamaño, vamos a poner acá, el módulo de B, que es el tamaño, voy a escribirlo más rápido, módulo de B disminuye, o recordar que siempre el módulo de B también lo llamaban la rapidez, es decir, la rapidez disminuye. ¿Qué más? B no cambia dirección o sentido, no cambia ninguno de esos dos. Y la otra, la trayectoria es una línea recta. Una línea recta. ¿Ya? Listo. Entonces ya tengo dos casos. Uno, cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección y sentido, ¿qué cosa hace? Aumenta la rapidez y la velocidad no cambia de dirección y sentido. Si la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, lo que pasa con la rapidez es, disminuye. La velocidad no cambia su dirección y sentido porque todos estos vectorcitos estaban así, por ejemplo. Y la trayectoria de esa partícula es una línea recta. ¿Por qué? Porque todas las tangentes a la trayectoria tienen que estar, por ejemplo, en este caso, en la dirección horizontal. Entonces, ¿cuál es la trayectoria o la curva que tiene todas sus tangentes horizontales? Tiene que ser una línea recta. ¿Sí? Y siguiendo con esto de acá, vamos a poner el caso, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué cosa pasa ahora? Suponiendo que la velocidad y la aceleración no tienen la misma dirección. Por ejemplo, voy a poner este caso, que la velocidad, por ejemplo, a tiempo cero sea así, ¿sí? Y, por ejemplo, que la aceleración sea constante y sea un vector que sea así, ¿sí? Y de nuevo podemos volver a utilizar esta formulita de acá, que es una formulita que simplemente viene de la definición. Por ejemplo, si me pidieran ahora, ¿sí?, ¿cuál es la velocidad a tiempo delta t? ¿Qué hay que hacer? Ya hemos visto esto de aquí. Simplemente es escribir la velocidad a tiempo cero y le sumo ¿qué? Le sumo el vectorcito a por delta de t, que vendría a ser un vector chiquito. Hacia aquí, vamos a poner que este sea a por delta t. Entonces la próxima velocidad a tiempo delta t es sumar estos dos vectores y en este caso quedaría así. ¿Sí? Esto vendría a ser la velocidad a tiempo delta t. Ahora, si me piden cuánto es la velocidad a tiempo 2 delta t, por ejemplo, ¿qué tendría que graficar? Grafico la velocidad a tiempo delta t, perdón, a tiempo 2 delta t tendría que reemplazar t por delta t. Me quedaría acá la velocidad a tiempo 2 delta t es sumar la velocidad a tiempo delta t más ese vectorcito a por delta de t. Entonces simplemente lo que hay que hacer, si este ahora era la velocidad a tiempo delta t, ¿sí? Este era el vectorcito velocidad a tiempo delta t, le sumo ¿qué? Le sumo a por delta t y la suma de esos vectores, ¿qué va a pasar? La suma de este de acá más esto de acá, esta es la velocidad a tiempo 2 delta de t, ¿sí? Y estamos viendo que, por ejemplo, si la velocidad
y la aceleración son vectores que no tienen la misma dirección. En este caso, ¿qué cosa está haciendo? Está cambiando la dirección de la velocidad a los próximos tiempos delta de t. Por ejemplo, en este caso, si la aceleración está aquí, la dirección de la velocidad está cambiando así, porque estoy sumando siempre a cada velocidad tiempo anterior, le sumo a delta t y me queda un vector así. ¿Sí? Entonces, viendo este gráfico, lo que podría yo deducir es lo siguiente. Vamos a poner así. ¿Ya? Vamos a borrar este caso de acá, que más o menos complementa, abarca todos los demás casos. Supónganse que la velocidad es así. Y tengo, bueno, esta es la velocidad a cierto tiempo b. Y vamos a decir que la aceleración está, qué sé yo, así, para acá. Entonces yo sé, ya más o menos manejando esa fórmula, si yo tengo esta es la velocidad a tiempo t, le sumo a por delta t, la velocidad, su dirección, ¿para dónde va a cambiar? Va a cambiar así. ¿Sí? Por ejemplo, si la velocidad estuviera así, la misma velocidad, y la aceleración estuviera para acá abajo, ¿cuál sería la próxima velocidad? Si esto es a tiempo t, ¿cuál sería la velocidad a tiempo de b más t más delta t? Sería, agarro esa velocidad, le sumo ¿qué? Le sumo a por delta t, y básicamente lo que me queda es que la velocidad está así. ¿Sí? Esto vendría a ser la velocidad, la próxima velocidad. Vamos a ponerle que la próxima velocidad es la velocidad b'. Entonces estamos viendo, si la velocidad está así y la aceleración está así, la dirección de la velocidad cambia así, porque simplemente le sumo, pensarlo, le sumo a por delta t y ya más o menos sé para dónde va a cambiar la dirección de la velocidad. Si la aceleración está para abajo, esto es la velocidad, le tengo que sumar a por delta t para saber próximamente cuál sería la próxima velocidad. Y esto, ¿qué hace? Me da un vector así. Entonces, es claro, ¿ya? Vamos a decir que la aceleración, cuando no es, por ejemplo, en la misma dirección y sentido que la velocidad, o en la misma dirección de la velocidad, si la velocidad, por ejemplo, forma un ángulo con la aceleración, ¿qué cosa le dice la aceleración en la velocidad? Es como cambiar su sentido. Si la aceleración está para arriba, le dice, oye velocidad, cambia tu dirección así. ¿Por qué? Porque es sumar b más a delta t. Si tu velocidad está así, tu aceleración está para abajo, lo que te está diciendo, lo que le dice la aceleración a la velocidad, en el próximo tiempo t, muévete, cambia tu dirección, velocidad, así. ¿Por qué? Porque es sumar b más a por delta de t. Entonces, vamos a escribir esto de acá. Por ejemplo, cuando b y a no tienen la misma dirección, vamos a decir algo así, dirección, entonces la aceleración le indica a la velocidad cómo cambiar su dirección. ¿Sí? Vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico así. Supóngase que esto de acá es una trayectoria cualquiera. Esta es la trayectoria. ¿Sí? Y ya sabemos que si esa es la trayectoria, por ejemplo, en este instante, si estuviera la partícula aquí, la velocidad debería estar tangente a la trayectoria. Si la partícula está por aquí, la velocidad, vamos a ponerlo, por ejemplo acá. Acá la velocidad tendría que estar tangente a la trayectoria, etcétera, en cada pedazo. Entonces, vamos a pensar un poquito.
si tengo una curva primero, esta que estoy graficando aquí no es una línea recta. Si no es una línea recta, eso significa que la velocidad y la aceleración forman cierto ángulo diferente de cero. Y en este caso aquí, ¿cómo podríamos graficar para dónde más o menos estaría la aceleración? Por ejemplo, si yo graficara que la aceleración está para acá, por ejemplo, ¿eso qué le indicaría a la velocidad? A la velocidad le estaría indicando que esta dirección de tu velocidad te dirían, oye, tu próxima velocidad tienes que ponerla hacia acá. Y si ustedes se dan cuenta, esto de acá, poner la aceleración estaría mal. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene que cambiar su dirección ¿para dónde? Para acá, ¿no es cierto? Si es tangente siempre a la trayectoria, tendría que ser así. Entonces, la única posibilidad de para dónde debería apuntar la aceleración tendría que ser, por ejemplo, así. ¿Sí? En este punto de aquí, por ejemplo, si la velocidad está aquí y después la dirección de la velocidad tiene que estar así, ¿sí? Tiene que cambiar su dirección así, la única posibilidad es que la aceleración esté algo así, en este sentido. ¿Para qué? Para decirle, básicamente la aceleración le indica, oye, velocidad, tienes que cambiar tu dirección de esta forma, hacia acá, o sea, tiene que hacerla así. Y si quieren verlo, lo único que tendrían que poner es b, sumarle a por delta t por aquí, y eso me daría un vector que está inclinado, no así, sino ahora está así. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, uno teniendo la trayectoria, ya sé para dónde debería ir en general la velocidad, debe ser tangente a la trayectoria, y yo más o menos puedo olfatear en esta trayectoria así para dónde va la aceleración. La aceleración no va para aquí porque eso haría que la velocidad, su dirección cambie así, ¿no es cierto? La aceleración tiene que estar aquí porque esta velocidad, si está sobre la trayectoria, tiene que estar cambiando su velocidad así, así, así. Entonces ya está. ¿Sí? Después, básicamente esta aceleración, uno podría graficarla así, por acá, por acá, por acá. Después vamos a ver que con aceleración normal y aceleración tangencial, podría tomar la aceleración todos estos valores, eso lo está indicando la velocidad que cambia su dirección y sentido así. Después vamos a ver que acá la aceleración normal y aceleración tangencial indican cosas aparte a la velocidad, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. ¿Sí? Y yo creo que hasta aquí está claro.